Vamos a continuar con la clase de la segunda parte de este tema que estoy presentando acerca de los decretos y el pacto de Dios para el nuevo mundo. Pero antes que todo, pongámonos en oración. Gracias, Padre Celestial, porque permites que continuemos estudiando tu divina palabra, especialmente en este tema que estamos disertando acerca de los decretos y el pacto de Dios para el nuevo mundo, que estamos estudiando en el capítulo 9 del libro de Génesis. Gracias, Señor, por esta bendición. Como siempre, que todos estemos atentos y que aprendamos mucho de tu divina palabra y que me ayudes a mí a expresarla con sencillez y claridad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como anuncié al finalizar la clase anterior, vamos a ver ahora la parte que corresponde a un pacto y una señal divinas, que está comprendido en Génesis capítulo 9, versos 8 al 17. Pero en estos momentos vamos a ver acerca del pacto, que corresponde a los versos 8 hasta el 11. Leamos estos versículos. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: Antes de que Noé y su familia entraran en el arca, Dios había hecho un pacto de promesa con ellos. Recordemos lo que les dijo en Génesis 6, 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces él había prometido librarlos de las aguas del diluvio inminente y así lo hizo. Sin embargo, había más en su promesa. Después de hablarles a Noé y a sus hijos con respecto a los privilegios y prohibiciones que debían considerar seriamente en el mundo purificado, Dios se refirió a un nuevo asunto. Él dijo que en lugar de más advertencias para ellos, el Señor reveló pasos que estaba a punto de tomar a favor de ellos. Noten lo que dice el verso 9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. O sea que Dios anunció que estaba a punto de establecer, que es la palabra cum, o sea, Q-U-M, o confirmar. O sea, la palabra confirmar, este es otro posible significado del término hebreo. Entonces, su pacto con ellos y sus descendientes estaba por establecer y por confirmarlo. El verbo hebreo cum está en forma causal y literalmente quiere decir poner de pie o erigir. Entonces podría decir que Dios erigiría
una nueva relación, o sea, un nuevo pacto con los habitantes del arca, o más probablemente en este contexto, ahora pondría en práctica, cumpliría o llevaría a cabo lo que se infería en la promesa del pacto original hecha a Noé en Génesis capítulo 6, verso 18. Por eso en los versos 10 y 11 dice: y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces este pacto incluiría todas las aves, todos los animales, toda bestia de la tierra y todos los que salieron del arca. Entonces la promesa de Dios era que no exterminaría ya más toda carne y la tierra con aguas del diluvio. Este podemos decir que es un pacto unilateral, lo cual quiere decir que la obligación de mantenerlo yace enteramente en el Señor y en nadie más. O sea, independientemente de cuán pecador se volviera el hombre en el futuro, noten que dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Lo que está diciendo pues es que nunca Dios enviará otro diluvio para devastar la tierra por completo. En cierto sentido, el pacto es incondicional, independientemente de lo que el hombre haga, o sea, la promesa nunca va a ser abrogada. Por otro lado, si el hombre ha de vivir por mucho tiempo y multiplicarse sobre la tierra, disfrutando de sus bendiciones, de la siembra, de la cosecha, y así sucesivamente. Entonces, los que comen sangre y cometen homicidio no pertenecen en un mundo que ha sido purificado de toda maldad. O sea, la seguridad del juicio divino en algún momento en el futuro permanece. Sin embargo, tal juicio no se sufriría como un diluvio universal. Entonces, una vez nosotros vemos sobre este pacto que el Señor hizo, se da una señal. Y de esta señal se habla precisamente en los versos 12 hasta el 17. Noten lo que se expresa en los versos 12 y 13. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces Noé y su familia habían presenciado el impresionante poder de Dios al enviar el diluvio para arrasar con los malvados, y habían experimentado personalmente su maravillosa gracia cuando ellos fueron salvos de perecer en ese evento tan catastrófico. Entonces, para ellos, la promesa del Señor de que no repetiría tal acto fue, probablemente podemos decir que fue suficiente, en vista de que en los siglos venideros
las personas podrían responder de forma directa, Dios selló esta promesa de pacto con una señal. Por eso miren lo que dice en Génesis 9:17. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, dijo que colocaría un arco en las nubes. En los versículos 14 y 15 dice que, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces, debido a que el término arco, que es la palabra quechet en el idioma hebreo, se refiere tanto al arco de un arquero como al arco iris. Es decir, algunos estudiosos han sugerido que la imagen es la de Dios como un guerrero. Entonces, en el contexto del diluvio, no es símbolo de victoria en una batalla, el arco, ¿verdad? Sino un símbolo de la gracia de Dios y un recordatorio de que será fiel a su promesa de que jamás hará que las aguas de otro gran diluvio destruyan toda carne. Por eso es que cuando nosotros vemos ese arco iris que se pone en el firmamento, pues es ese pacto que hizo Dios de nunca más destruir la tierra por medio de agua. Luego en el versículo 16 dice, estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. La declaración que dice que Dios establecería el arco en las nubes para acordarse de ese pacto perpetuo, utiliza el lenguaje de una relación entre el Señor y su pueblo. Entonces, por ejemplo, dice la frase, me acordaré, es la palabra sacar en el hebreo, con letra Z al principio y letra K en el intermedio. Entonces, me acordaré no supone que Dios esté en peligro de olvidar. ¿Olvidar qué? Olvidar su pacto y necesite de una señal en las nubes para acordarse de ese pacto. En lugar de ello, el arco iris le da seguridad a la humanidad de que el Señor demostrará lealtad al pacto por bien de la misma. Ahora, esto no quita que el Señor va a juzgar a esta tierra, a sus habitantes. Esto no quita que se anulará la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bien claro. Y que la va a quemar. Eso es una realidad. Génesis 19:29 asevera que Dios se acordó de Abraham. Es decir, se acordó de sus promesas del pacto dadas al patriarca cuando actuó para salvar a Lot del fuego, para salvarlo del azufre que cayeron sobre Sodoma y Gomorra. Además, el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que Él se ha acordado de su pacto y que Él había bajado a librarlos de las tareas pesadas de Egipto. Asimismo, pues en el relato de Noé, el hecho de que el Señor se acuerde es importante y es la segunda vez que el relato del patriarca dependía de ello.
Entonces, noten lo que tenemos en el versículo 17. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces el arco serviría como señal del pacto que Dios había establecido entre él y toda carne que está sobre la tierra. Aquí se usa un término, y el término es señal. La palabra en hebreo que se escribe en una forma simple es la letra O, la letra T y la letra H, que se utiliza aquí, se encuentra en numerosos pasajes, sobre todo en referencia a los actos milagrosos de Dios que tuvieron lugar en Egipto, en el desierto, y la conquista de la tierra de Canaán. Por ejemplo, miren lo que tenemos en Éxodo 7:3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. También veamos en Josué capítulo 24 versos 17 y 18. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre las cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces, el significado no milagroso de Od es también evidente en actos especiales, como la circuncisión, la adoración ofrecida por Israel a Dios en el monte Sinaí después del Éxodo, los hijos de Israel también untando la sangre en los postes y dinteles de sus casas ahí en Egipto, el día de reposo y diversos actos simbólicos de los profetas. Esto se ve claramente al uso de esta palabra señal. Entonces, las señales tienen que interpretarse siempre en concordancia con la revelación de Dios para que las personas reconozcan su importancia. No hay ninguna revelación de señales sin una palabra de revelación correspondiente que interprete la señal. Entonces, independientemente de que las señales sean o no milagrosas, apuntan a la presencia y el propósito de Dios, y en ocasiones a las obligaciones divinas que también son puestas sobre el hombre. Por eso podemos ver pues que en el caso del arco iris es un recordatorio, es una señal del pacto entre el Señor y todo ser viviente, diciendo pues que en el futuro no permitirá que el agua inunde toda la tierra y que destruya la vida como lo hizo en los días de Noé. Entonces el arco iris se convirtió pues en símbolo de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios para todas las generaciones futuras, y en especial para su pueblo en peligro en medio de juicios temporales posteriores. O sea, el cautiverio y el martirio que vinieron sobre la tierra. Noten lo que Ezequiel nos dice en el capítulo 1, verso 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza
de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Vámonos a Apocalipsis 4:3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Entonces nosotros podemos ver que el hecho de que Dios estableciera su arco en las nubes como señal del pacto perpetuo no quiere decir necesariamente que no había aparecido ningún arco iris en las nubes antes de la salida de Noé del arca. Entonces nosotros podemos ver esta situación. De la misma manera, cuando Israel pues recibió el mandamiento del día de reposo en el monte Sinaí, adquirió un nuevo significado como señal, o sea, del pacto que el Señor hizo con ellos. Noten lo que dice en Éxodo 31, versos 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo con sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó, a pesar de que ya lo habían observado en el desierto. Entonces, por lo tanto, puede haber sido que mucho antes del tiempo de Abraham o Israel, Dios transformó el arco iris en una señal significativa. En una señal significativa de su pacto con Noé y toda la humanidad después de él, en vista de que Dios siempre cumple sus promesas, pues él jamás volverá a causar una destrucción cataclísmica por agua que abrume la tierra y destruya a todo ser viviente. Esto es lo que se puede decir en relación a el poner esta señal equivalente precisamente al arco iris, y que tenemos que entender que hasta ahora en día, cuando se ve este arco iris, aunque la gente no lo vea por ese lado, sobre todo la gente que no le interesa las cosas de Dios, no le puedan dar ese mérito, pero es una realidad. Es una realidad que el arco iris lo que está diciendo es que ya no más esta tierra sería, o será, mejor dicho, destruida a través de las aguas, a través de un diluvio. Con esto yo termino esta parte. Yo les invito para el próximo día del Señor, el 24 pues, de este mes, para seguir estudiando acerca de muchas cosas que son interesantes en relación, por ejemplo, vamos a ver la maldición y las bendiciones que dio Noé. Vamos a ver sobre ese linaje que se habla de Noé en una forma totalmente clara. Realmente es muy interesante toda la información que nos ayuda a nosotros y que tiene que ver precisamente con esa aplicación a nuestras vidas, sobre todo
como hijos y como hijas de Dios. Siempre quiero animarles con mi anuncio, que ya esta es la tercera vez que hago durante esta mañana. Eclesiastés es un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras que estaré impartiendo a partir del sábado 30 y domingo 31 de enero a las 6 de la tarde, hora del Salvador y hora de Centroamérica. Animo a todos a escuchar estos interesantes mensajes que tratan sobre el significado de la vida. Usted va a obtener muchos beneficios espirituales, mucho bienestar para su vida. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado cuál es el significado y propósito de mi vida? Escuchando estos mensajes, usted disipará muchas de sus dudas. De modo pues que le invito a que nos sintonice por Facebook y por nuestro sitio web www.cultivandoelalma.com, sábados y domingos 6 de la tarde, comenzando sábado 30 y domingo 31 de enero. Recuerde que el meritorio libro de Eclesiastés le espera. Gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido el estudio de su palabra y con su ayuda continuaremos el siguiente día del Señor. Oremos. Padre Celestial, damos-te las gracias porque tu palabra es clara, tu palabra es muy confortante y que nos ayuda para que entendamos que lo que tú prometes lo cumples. Gracias, Padre Celestial. Síguenos ayudando en el resto de esta adoración, pues lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.